Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. Continuamos con el curso de Python. Seguimos con el proyecto de bases de datos. En esta ocasión vamos a crear un método que sea capaz de crear tablas SQL. Para crear tablas en SQL necesitamos varias cosas. Nombre de la base de datos en la que queremos crear la tabla. El nombre de la tabla. Los nombres de las columnas que forman dicha tabla. Los tipos de datos de cada columna. Las longitudes de las columnas. Saber si la columna es clave primaria o no, saber si una columna será autoincrementable o no, y también si admitirá o no valores nulos. Entonces esto nos plantea un reto mucho mayor que lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que crear un método que con una simple llamada sea capaz de hacer efectiva la creación de una tabla en el servidor, con todas estas características. Hay muchas formas de hacer esto. Espero que la que he elegido sea la que más fácil te sea de entender. La he intentado simplificar mucho para que no haya demasiado código. Pero como puedes ver aquí en pantalla, pues hay un poquito. También he de decir que hay mucho comentario. Primero de todo, vayamos a basedatos.py. Yo ya he escrito el código porque si te explico cada parte, mientras lo voy escribiendo seguramente te confundas, ya que hay ciertas partes que no tienen sentido unas sin las otras. Así que es mejor que veas el conjunto de todo y te voy explicando parte por parte. Empezamos por aquí, debajo de copia BD, dentro de la clase. Pues bien, tenemos este método llamado crear tabla. ¿Y qué tenemos? Tenemos que pasarle un parámetro llamado nombre BD, el nombre de la base de datos. Después necesitamos pasarle el nombre que queramos darle a la tabla. Y finalmente, columnas. ¿Esto qué es? El parámetro columnas sencillamente va a servir para pasarle una lista. Esta lista va a tener en cada posición un diccionario. Este diccionario será iterado con un bucle dentro del método. Cada uno de estos diccionarios, que he preparado yo mismo, lleva una serie de claves y valores que definen cada uno de los campos. Con esta definición podremos ir completando una instrucción SQL como createTable con todos los campos, sencillamente pasándole esta lista. Parece súper complicado, pero ya verás a continuación que no es para tanto. Sí que te va a costar entenderlo seguramente un poco más de lo habitual, pero es normal. De esta manera podremos llevar en archivos externos diferentes tablas. Por ejemplo, una base de datos tiene 10 tablas y llevamos un archivo externo con estas 10 tablas especificadas. Vamos a crear un archivo externo. Lo haremos aquí mismo, en la carpeta BD donde está basedatos.py. Y aquí vamos a poner todo esto. Lo tienes todo en mi sitio web para copiar y pegar, para que no tengas que leer y escribir todo esto a mano. ¿Qué tenemos por aquí? Una lista. Una lista de diccionarios. Que no es más que una lista normal, que en cada una de sus posiciones tiene un diccionario entero. Y este diccionario tiene diferentes claves y valores. Esta posición del diccionario es para un campo o columna de la tabla. Tenemos el atributo name, en este caso, que es nombre de la columna, que lo he puesto en inglés para que no te confundas entre esto, que sería el nombre de la columna. Aquí tenemos ID, nombre, apellidos, teléfono, dirección. ¿Vale? Esto se puede cambiar perfectamente si quieres. Lo puedes poner todo en español. Pero bueno, eso no es lo importante. Vayamos a centrarnos. Tenemos la propiedad name, que se encarga en esta sintaxis especial de diccionarios para tablas que he creado, de llevar el nombre de la columna. Después, en type, vamos a especificar el tipo de columna que es. Si es para valores numéricos, le podemos poner, por ejemplo, int. En length, especificamos la longitud de la columna. La clave primary key, si está en true, en la creación de la tabla se le pasará el trozo de string necesario para que ponga el campo ID que sea primary key. Que pone false, en este caso ese campo no se especifica como primary key. Ya está. Auto increment. Esto es si es autoincrementable. Si está en true, se pondrá que sí, que este campo es autoincrementable. Y si not null está en true también, pues será que el campo no admite valores nulos. Todo esto nos lo va a generar con un string, con la sintaxis necesaria de SQL, para crear esta tabla con todas estas características. Pues esto es solo el campo ID, o columna, llámalo como quieras. Aquí tenemos la columna nombre, que en este caso tiene otro tipo de datos, varchar y otra longitud. No es primary key,
ni es autoincrementable, pero tampoco admite valores nulos. Apellidos, pues tiene otras características bastante similares, teléfono, otras, y dirección, otras. Y aquí, si quieres poner más columnas, lo puedes poner perfectamente. Solo tienes que añadir más diccionarios en esta lista. ¿Que quieres poner otro campo más? Pones aquí una coma y añades un diccionario con las mismas normas. Tiene que llevar, importante, todas estas claves especificadas. Nos vamos de nuevo al método. Y por aquí tenemos un string vacío llamado columnas string. Esto nos va a servir para formar el string necesario que cree la instrucción SQL. Ir añadiendo trocitos de todo lo que le pasemos en esa lista de diccionarios. Aquí, con este for, se itera la lista que se le pasa como argumento. La lista se va a pasar en columnas. Por eso no estoy utilizando KWArgs, porque en realidad no le estoy pasando un diccionario o varios directamente. Le estoy pasando una lista con ciertas posiciones, y estas posiciones las estoy iterando con este bucle. Aquí formamos el string con nombre, tipo y longitud. Al string vacío se le añade con este operador que ya mostré anteriormente y el formateo de strings el valor de la columna. Fíjate que esta es la sintaxis para obtener un value de una key de diccionario, en este caso la key name, el tipo de columna con type y la longitud, ¿vale? Obtiene esto de aquí. Name, type y length. Estas tres cosas. En ese string añadimos, pues en este caso sería, en esta iteración, dirección varchar 128. En esta anterior pondría teléfono varchar 9. Por si acaso voy a explicar un poquito mejor esto de la operación de asignación suma con los strings, ya que si no me equivoco solo lo utilicé con valores numéricos. Y aquí con strings es un poco diferente. Tenemos dos strings, programación y fácil. Quiero unir esto en un solo string. Tenemos bastantes formas de hacerlo, ya hemos visto diversas en el curso. Pero vamos a hacer una de las más clásicas. Lo vamos a almacenar en una tercera variable, sumando A más B. Entonces, imprimimos la variable C y deberíamos tener el string completo como queremos. Pero si utilizamos el operador de asignación podemos evitar este tipo de cosas, por ejemplo. Y de hecho vamos a utilizar la misma variable. Voy a quitar esto de aquí. Aquí voy a imprimir la variable A. Y aquí voy a poner A. Si hacemos una asignación normal, lo que haremos es, aquí, borrar el string que hay programación y poner fácil, solo. Eso es lo que imprimiría la A. Sin embargo, si utilizamos el operador de asignación suma, lo que haremos será mantener el string original que hay en A y añadirle después, aquí, esta otra parte, este otro string. Se lo concatenamos y asignamos a la vez sin reemplazar nada. Y ahí tenemos esto con una sola variable. Pues básicamente eso es lo que estoy haciendo en el proyecto. Estoy añadiendo trozos de los strings que voy generando al string que ya hay. Por ejemplo, supón que ya tienes completa toda la parte de un campo, el campo ID, y después viene el campo nombre. Pues quiero que se añada a esa parte que se ha creado del campo ID el siguiente campo. Después, a esto que se ha añadido primero. Si es clave primaria, autoincrement o no admite valores nulos, lo añade al string. If columna primary key quiere decir que va a leer esto y si la clave primary key es false, entonces ese if no se cumple. Aquí está evaluando si el valor de primary key es true. Es algo parecido a lo del bucle con while true, mientras sea verdadero. Pues en este caso, sí, esto es true. Solo le estamos diciendo eso. Entonces, añádeme a columnas string esto, primary key. Pues aquí, en el caso de ID, por ejemplo, que sí que es primary key, solo puede haber una por tabla, por cierto, pues hemos añadido id, int, 10, y le decimos que es true aquí. Entonces va a añadir id, int, 10, primary key, y hará que el campo columna id sea clave primaria en la tabla. Le añadirá esto solo en el caso de que este valor sea true.
Después la columna que itera, que tiene en true el autoincremento, es autoincrementable, pues entonces le añade el autoincrement. Que tiene en true la clave not null, pues le añade not null, ¿vale? Y así va formando esa instrucción SQL de la manera que necesitemos y le especifiquemos en esa sintaxis especial que he creado. Aquí importante, muy importante, cada especificación de columna se tiene que añadir una coma. Es decir, después de poner id no sé qué no sé cuántos, viene una coma en la sintaxis SQL y escribimos el siguiente campo. Por lo tanto, es lo último que hace el bucle. Escribe todo lo necesario de ese campo mediante la primera posición de la lista, con todo ese diccionario, y al acabar con esa primera posición, escribe una coma y hace un salto de línea para presentarlo mejor. Este salto de línea tampoco es obligatorio. Al hacer esto, pues sigue con la siguiente posición de la lista, que es otro diccionario, y añade otro campo. Sigue hasta acabar con todos los diccionarios. Aquí, también, cuando hemos acabado de escribir todas las columnas, nos va a añadir al final una coma y un salto de línea. Esta coma va a dar error. El servidor MySQL nos va a decir que hay un error de sintaxis, porque no admite una coma suelta al final sin venir a cuento, si no hay más campos después. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuando ya hayamos formado el string, que se forma con este bucle for, le borramos sencillamente los últimos dos caracteres de ese string, que sería el salto de línea y la coma. Porque esto lo necesitamos para separar cada una de las columnas, pero al final del todo no. Y con esto, como mostré con el string slicing, que estamos poniendo lo mismo que poner aquí un 0 y aquí un 1. Es decir, desde la posición 0 del string, desde el principio, hasta la -2. Y esto es lo que corta los últimos dos caracteres. Después, una vez ya tenemos el string formado, le tenemos que decir al servidor qué base de datos tiene que utilizar, con un cursor execute. Le tenemos que indicar en qué base de datos queremos crear la tabla. Pues le decimos, utiliza esa base de datos. Aquí tenemos otra variable más, donde completamos finalmente toda la instrucción SQL, que sería el create table, el nombre de la tabla que le hayamos pasado como argumento, el que queramos, y entre paréntesis le añadimos todo ese string de las columnas que hemos formado con el bucle for. Los paréntesis son porque los campos o columnas de la instrucción createTable se especifican dentro de unos paréntesis. Finalizaríamos la instrucción con un punto y coma. Finalmente le decimos que ejecute todo este monstruo que acabamos de crear. Después de acabar con la creación de la tabla, se cierra la conexión con el servidor. Y podríamos cerrar también el cursor, ¿vale? Pero esto lo explicaré en el siguiente capítulo, seguramente. No quiero abrumarte con más conceptos hoy. En más de uno de los métodos que tenemos deberemos añadir estos cierres, para evitar incoherencias en la base de datos. Pero ya te digo, que no te preocupe ahora mismo este tema. Lo siguiente que vamos a hacer para finalizar será abrir Workbench. Vamos a crear una tabla cualquiera y así hacemos una prueba para comprobar si está funcionando todo correctamente. Pues bien, estas bases de datos no las quiero tocar por si hacemos alguna prueba más adelante y voy a crear una. Lo haré desde mi programa, que para eso hemos creado tantas cosas. Aquí vamos a poner crear BD y le pondré pruebas. Prueba se ha creado. Perfecto. Ahora ya sí, vamos a crear la tabla. Llamamos a crear tabla. Lo primero que le tenemos que pasar era el nombre de la base de datos donde queremos incluir esta tabla, crearla. Pues pondré pruebas. Nombre de la tabla. Pues como son nombre, apellidos y demás, pondré usuarios. Columnas. ¿Vale? Aquí necesitamos hacer la importación. Pues en este caso sería lo mismo que esto. Import bd punto tablas. Aquí tenemos todas las tablas. Si tuviésemos más tablas, pues mira, perfecto, tendríamos ahí el archivo. Y le pongo as tbl, aunque tampoco haría falta. Podríamos dejar tablas y ya está. Pues aquí voy a poner tbl punto
columnas, que era el nombre de la lista. Que se puede llamar como quieras. No hace falta que sea columnas. Ejecutamos y a ver si funciona. No me da ningún error. También podríamos incluir un try except, añadirle un mensaje para decir que ha ocurrido un error o que se ha creado. Pero bueno, lo importante aquí es que la veamos ahora. Tenemos ahí pruebas, tablas y vemos que está ahí usuarios. ID se ha creado como tipo int, autoincrementable y clave primaria. Ha funcionado correctamente. El resto como varchar con diferentes longitudes. Y cada uno, bueno, pues admite valores nulos o no los admite, etc. Pues ya sabes, ahora tienes con una sintaxis propia que incluso podrías modificar más adelante, si quieres hacer esto de otra manera, y sencillamente llevarás tus listas con cada uno de los campos y todos estos atributos, podríamos llamar, para crear tablas. Pues con esto vamos a concluir con el capítulo. Sin embargo, puesto que es muy rápido y no me da para hacer otro capítulo porque sería de un par de minutos, vamos a añadir otro método para eliminar tablas, en este caso. Lo difícil ya está hecho. Este método para eliminar tablas es muy sencillo, ya que la instrucción SQL es drop table y el nombre de la tabla. Lo difícil en SQL es crear las tablas, no eliminarlas. Aunque claro, esta dificultad se incrementa mucho más desde Python al hacer estos métodos, porque claro, Python no es SQL y tenemos que hacer alguna forma para manejar SQL como queramos absolutamente desde Python. Espero que podáis apreciar la valía que tiene el poder trabajar de esta manera desde otro lenguaje de programación con bases de datos. Para eliminar una tabla en SQL necesitamos el nombre de la base de datos de la cual queremos eliminar la tabla y el nombre de la tabla. Por lo tanto, vamos a crear un método que quede con dos parámetros. Lo pondremos por aquí. Aquí, un simple execute del cursor que utilice este use con el nombre de la base de datos. Y después de hacer esto, necesitamos ejecutar otra cosa más con el cursor, que es la instrucción para eliminar la tabla. Drop table nombre tabla, ya estaría. Con lo que nos ha costado crear esta tabla y ahora la vamos a eliminar de un plumazo. Nos vamos aquí, ponemos eliminar, b de no, tabla. Y aquí le decimos de la base de datos pruebas, elimina la tabla usuarios. Ya está, ya sabes que puedes mejorar los métodos y añadirles más cosas, esos mensajes y demás, ¿vale? No lo añado para no repetirme tanto. Ya lo añadiré si hace falta fuera de cámara. Actualizamos, por supuesto, y vemos que nuestra tabla que tanto ha costado ya ha desaparecido. Pero bueno, teniendo este método a mano, ahora la podemos crear muy fácil. Lo difícil era crearlo. Nada más que añadir a este capítulo, espero no haberte aburrido y que te parezca interesante este tema. Te tienen que gustar las bases de datos, pero aunque no te gusten, tengo que decirte que son un tema muy importante si te quieres dedicar a la programación de aplicaciones, ya que el mundo está manejado a base de datos. Nos veremos muy pronto con más cosas del proyecto. ¡Hasta la próxima!